En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo de 50ª, en la epístola del apóstol San Pablo, se nos revela precisamente aquello que tanto nosotros queremos saber. ¿Qué es la caridad? Una definición tan cumplida y tan perfecta que podemos tener, precisamente la define el apóstol San Pablo. Conviene que volvamos sobre esta lectura de la epístola de San Pablo a los Corintios. Conviene no solamente que acudamos a ella, sino que también meditemos en nuestro corazón lo que es la caridad y tener una noción más acabada de ella y obrar en consecuencia. Porque si la leemos y luego nos olvidamos de ella, estamos haciendo un agravio terrible a la caridad. Porque recordemos que ante todo y sobre todo, como un principio de la caridad y que nace y está en él, es Dios. Ya lo dice el apóstol San Juan, Deus es caritas, Dios es caridad. Lo que implica entonces que nosotros profundicemos en la caridad. Porque, como dice el apóstol, la más grande de las dos o de las tres es la caridad. Mas, si bien queda claro, si bien entendemos todo esto, por otro lado, nos dicen los salmos, que es contrario a todo lo que se está diciendo acerca de la caridad, pero que es necesario que comprendamos esto, porque precisamente si entendemos bien lo que aquí se nos va a explicar, accederemos después con mayor facilidad a la caridad. Porque cosa terrible es que nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios nos dice con toda claridad: ¿acaso cuando yo viniere encontraré caridad? Y a la verdad que si nos ponemos a contemplar los tiempos actuales, encontraremos lo que dice aquí el salmista: Dios de lo alto de los cielos mira a los hijos de los hombres para ver si hay algún sabio que busque a Dios. Todos están extraviados, todos son pervertidos. Dios constantemente en la actualidad mira desde los cielos y espera encontrar a alguien que realmente le busque, como dice el salmista, pero qué triste decepción, dice: todos se han extraviado, todos se han pervertido. Y de eso no quedamos exentos nosotros, porque de alguna u otra manera encontraremos que nos encontramos reflejados en lo que a continuación voy a seguir leyendo. San Pablo hace eco de estas palabras y nos dice: los hombres son inexcusables, puesto que, habiendo conocido a Dios, no han logrado glorificarle como Dios,
y no le han dado gracias, pero se han vuelto vanos en sus pensamientos y en su corazón, sin inteligencia, se cubrió de tinieblas. Sin inteligencia, nuestro corazón se cubrió de tinieblas. Estas comprobaciones no son aún de la mayor actualidad o no son actuales. No es verdad que en nuestros días son numerosos los que no se preocupan ni de Dios ni de las cosas celestiales, numerosos los que no conocen nada de la religión cristiana y de los misterios de Cristo. Aún nosotros mismos no carecemos de este conocimiento tan indispensable para nuestra salvación. ¿Quién de ustedes puede decir, oh, Padre, yo sé todo eso? No. También hay una gran ignorancia en nosotros. Y aún más, no es raro ver a numerosos bautizados ignorar todo o casi todo de la religión, incapaces de recitar las oraciones más elementales. ¿Me van a desmentir ustedes de esto? ¿Me van a decir que se saben todo lo que respecta a la devoción privada y necesaria para nutrir nuestra alma y no dejarla en la aridez en la cual se encuentran multitud de almas en la actualidad? ¿Cuántos entre vosotros, aún con diplomas universitarios, son incapaces de distinguir la verdadera religión en la cual han sido bautizados de las herejías o cultos inventados por los hombres? Si esta ignorancia se justifica para los que viven en un ambiente pagano y que hacen loables esfuerzos para salir de él, es inexcusable, sinceramente inexcusable para los que viven en un ambiente cristiano y tienen con una cierta instrucción todos los medios a su disposición para acceder a la sabiduría que hace del hombre una criatura verdaderamente hecha a la imagen de Dios. Y quien accede a la sabiduría divina necesariamente accede a la caridad, porque van íntimamente unidas entre ellas. Dice San Pío X, todos aquellos que tienen todavía el celo de la gloria divina buscan las causas y las razones de la disminución de las cosas divinas. Unos dan una, otros otra, y cada uno, según su opinión, propone medios diferentes para defender o restablecer el reino de Dios sobre la tierra. En cuanto a nosotros, sin desaprobar el resto, creemos que hay que adherir al juicio de aquellos quienes atribuyen el relajamiento actual de las almas y su debilidad con los males tan graves que resultan principalmente a la ignorancia de las cosas divinas. Es exactamente lo que Dios decía por boca del profeta Oseas. No hay más ciencia de Dios sobre la tierra. La calumnia, la mentira, el homicidio, el robo y el adulterio desbordan y la sangre sigue a la sangre. He aquí por qué la tierra gemirá y todos los que la habitan serán debilitados. ¿Cuántos creen
poder contarse con una instrucción religiosa recibida antes de los 11 años, edad donde uno es capaz de poseer perfectamente una ciencia profana. Si bien es cierto que la religión es natural al hombre y que en la edad donde las pasiones no han oscurecido todavía la inteligencia, la elevación del alma a Dios es fácil y espontánea. Sin embargo, la verdadera ciencia que funda la convicción que permitirá resistir a los asaltos interiores y exteriores del demonio y del mundo, es imposible de adquirirla en esta época de la vida. ¿Cuánta verdad se encierra en todas estas palabras? ¿De qué crimen se harán quizás culpables los padres que estiman inútil para los hijos el proseguir su instrucción religiosa más allá de la profesión de fe? Se engañan los que creen que la ciencia de la religión es buena para la infancia, pero que el adolescente y el adulto deben considerarse eximidos de este conocimiento. Una cierta práctica de la religión, como la asistencia a una misa vespertina el domingo o los domingos, la única comunión pascual, bastan para llevar una vida cristiana. ¿Qué tan lejos? ¿Y qué tan cierto es todo esto? Si hacemos un examen de conciencia, nos daremos cuenta que solo mantenemos un poco viva nuestra alma y silenciamos nuestra conciencia diciendo, bueno, he cumplido con lo que dice nuestro Señor. Santificarás los domingos, fiestas de guardar, y por lo menos, dicen otros, cumpliré con el precepto comulgando una vez en Pascua Florida, y ya con eso me conformo. Esa es mi vida como católico. Esa es mi vida íntima con nuestro Señor Jesucristo. ¿Piensan ustedes que con eso es llevar una buena vida espiritual? ¿Piensan ustedes que con eso es suficiente para mantener la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras almas? ¡Qué engañados están! Si quieren mantener el fuego de la caridad en vuestros corazones, no es suficiente eso. Es más que necesario, sí, porque cumplimos con los preceptos de la Iglesia, pero no es necesario, no es suficiente, por lo que resta la salvación de nuestra alma. Ya no para la unión íntima de nuestras almas con nuestro Señor Jesucristo, sino lo más importante en este mundo para nosotros es eso, la salvación del alma. Y si nos conformamos con esto, ciertamente que estamos equivocados, porque no sabemos si en el día de nuestra muerte pueda fallar todo esto y nos haya sido inútil todo cuanto hemos hecho de cumplir con estas tres cosas: asistencia a los domingos y fiestas de guardar, que es la segunda, y la tercera, comulgar en Pascua Florida. Uno se ha de extrañar más de ver a los cristianos practicar el estricto mínimum pedido por la Iglesia y viviendo en el mundo como gente sin fe y sin moral. Cumplo lo mínimo, Señor,
Pero ¿y tu fe? Ah, no sé. ¿Y tu moral? Señor, mi moral. La voluntad extraviada, dice San Pío X, y enceguecida por las malas pasiones, tiene necesidad de un guía que muestre el camino para hacerla entrar en los senderos de la justicia que cometió el error de abandonar. Ese guía no tenemos que buscarlo fuera, nos fue dado por la naturaleza, es nuestra inteligencia. Si la falta de la verdadera luz, es decir, el conocimiento de las cosas divinas, será la historia del ciego conduciendo al ciego, los dos caerán en la zanja. Mucho peor aún, muy a menudo ocurrirá que el adolescente abandonará toda práctica religiosa y no tardará en dejar toda moral. Con gran desolación de los sacerdotes y religiosos que habrán intentado todo para mantener a estas jóvenes almas en la vía del deber y la salvación eterna. Desgraciadamente, si es verdad que los adultos son cautivos y fascinados más que nunca por todas las invenciones de la ciencia moderna que arrastran al mundo a una actividad febril, si es verdad que el espíritu de los hombres es atraído más que nunca hacia todo lo que cautiva a los sentidos, ¿cómo va a resistir o cómo van a resistir los jóvenes esta atracción si no tienen en el fondo de sus almas y de sus inteligencias una atracción más poderosa hacia Dios por un conocimiento más perfecto de las riquezas insondables de su misericordia, de su poder y de su amor infinito que nos ha manifestado haciendo de su divino Hijo nuestro hermano y nuestro alimento? En efecto, nuestro Señor nos enseña que la vida eterna consiste en el conocimiento de Dios y de su divino Hijo, Jesucristo. ¿Vamos a abandonar la vida eterna por nuestra ignorancia de las cosas divinas, por seguir los atractivos de esta vida efímera y caduca? Se comprueba entre los hombres de nuestro siglo una nerviosidad enfermiza provocada por una actividad de los sentidos desproporcionada con las fuerzas físicas que Dios nos ha dado. La radio, el cine, el internet y otras tantas invenciones modernas son en buena medida la causa de todo ello. Pero ellas serían un mal menor si uno supiera usarlas con moderación. Mas, ¿quién las usa con moderación? ¿Hay alguno de nosotros aquí que use con moderación la radio, la televisión, el internet y todos los inventos que han surgido en la actualidad? El primero en decir que no soy yo. Porque también somos presa de ello. Y tenemos que hacer un esfuerzo enorme para decir, no, hasta aquí llego y no sigo más adelante. Si a nosotros nos es difícil poner ese límite y nos cuesta un sacrificio enorme, lo cual lo hacemos con mucho gusto, ¿qué dicen ustedes de ustedes mismos? ¿Pueden ponerle un freno a todo eso? Pueden decir, no, hasta aquí llego y de ahí ya no paso. Si es que la gracia no está en ustedes, si es que el conocimiento divino no invade vuestras almas, es difícil, muy difícil. Y todo esto
quieras o no, afectan nuestra salud. Vean ustedes los consultorios de los psicólogos, psicólogas. Váyanse más al extremo, los consultorios de los psiquiatras. ¿Por qué están llenos? Porque los hombres han dejado de buscar a Dios. Y se han buscado cisternas rotas como son los psicólogos, las psicólogas y los psiquiatras, que cuando quieren ir a tomar el agua pútrida que ellos generan, se encuentran con que esta misma agua se ha ido por los hoyos que tienen estas cisternas. Y más que los chicos y los jóvenes, con gran dificultad, pueden mantener la atención en las cosas divinas. Si a nosotros mayores nos cuesta concentrarnos en la oración, en el amor a Dios, con mayor razón podemos decir que los jóvenes en este aspecto están perdidos. No quiero alargarme más. Considero que es suficiente cuanto he dicho hasta este momento. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es que la ciencia divina no es apta en estos momentos para hacer retroceder todo ese mal que se ha cernido en la humanidad. Sí, nos es necesaria, nos es conveniente, es una condición sine qua non. Nuestras almas no alcanzarán la salvación, no alcanzarán la vida eterna, y no les espera más que la triste y lamentable experiencia de una eternidad en el infierno. Señor Padre, cuando menos denos una oportunidad de llegar al purgatorio. ¿Y ustedes saben lo que es el purgatorio? ¿No es mejor apuntar directamente hacia la vida eterna para caer en el purgatorio y no apuntar al purgatorio para caer en el infierno? Sin duda alguna, que quien más nos puede ayudar en esta encrucijada terrible en la que estamos viviendo, en cuyo siglo cada vez más se ignora a Dios, y lo que es peor, cada vez más se ignora su doctrina, es la Santísima Virgen María. A ella debemos acudir, porque es la sede de la sabiduría divina. Ella dio a luz a la sabiduría divina, al Verbo encarnado, hecho hombre. Pidámosle pues a ella que se compadezca de nosotros, ignorantes voluntarios de las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima. Pecado de vida, María. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.